Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria y a nuestra sociedad en su conjunto. En esta tarde, siguiendo el ciclo de videoconferencias formativas, conociendo y articulando para prevenir, atender y remediar, tenemos el enorme placer de la presentación del libro de Elba Acevedo Rojas, versado sobre el hostigamiento sexual universitario, el espectador como agente de cambio. Elba Acevedo estudió las carreras de educación secundaria en la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene el magíster en Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Teorías y Gestión Educativa por la Universidad de Piura. Elba Acevedo ha desarrollado esta investigación respecto a la violencia sexual, así como otras en materia de implementación y gestión de un programa de prevención de hostigamiento sexual en la Universidad de Ingeniería. Igualmente, en su condición es ponente nacional e internacional en temas relacionados con la violencia sexual universitaria. En la actualidad ejerce la docencia en la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tenemos entonces como primera exposición la presentación del texto a cargo de Elba Acevedo Rojas. Tan luego vendrán los comentarios de Cristina Joe Ritchie, quien es profesora e investigadora del Núcleo de Estudios de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro, oidora general de la Universidad Federal de Río de Janeiro, presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y coordinadora de la Comisión Ejecutiva de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias. Cristina es abogada con registro en la Orden de los Abogados de Brasil. Es maestra y doctora en Historia de las Ciencias y las Técnicas e Epistemología del programa ICTE COPE de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Implementó la Oiduría General de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Implementó la Oiduría del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social. Fue la primera oidora del Banco Nacional del Desenvolvimiento Económico y Social. Es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias. Es graduada y posgraduada en Letras y Educación y Derecho. Fue docente e investigadora de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Río de Janeiro, miembro de la Comisión de Mediación de Conflictos en la Orden de los Abogados de Brasil. Cristina tiene varios libros y artículos publicados sobre arbitraje en el Brasil, mediación de conflictos, oiduría, etc. La trayectoria académica de Cristina es bastante dilatada y seguramente no por omisión dejamos de hacerle un reconocimiento enorme y cálido a Cristina. Luego de ello haré una intervención yo para con esto concluir el evento del día de hoy. Entonces, dejamos en uso de la palabra a Elba Cici Acevedo Rojas para la exposición del texto Hostigamiento Sexual Universitario, el espectador como agente de cambio. Adelante, Elba. Muchas gracias, Luis Alberto, por la presentación. Bien, es un tema bastante interesante el que nos reúne, es un tema del cual nosotros, sobre todo dentro de las universidades, que vendrían a ser las comunidades que se encargan de evaluar los diversos reglamentos, las diversas leyes que de alguna forma regulan la conducta de quienes
nos relacionamos dentro de una comunidad universitaria, en el ámbito laboral, en el ámbito policial, en el ámbito militar, etcétera, ¿no? Es una ley de las cuales se encarga de prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, y a partir de esa ley y su reglamento se empezó a hacer el análisis respectivo, ¿no? Si es que efectivamente el reglamento cumplía con el objetivo de erradicar la violencia sexual, ¿no? Entonces, yo sé que desde el año 2003 que salió la ley hasta el año 2012, que fue una de las investigaciones que realizó el Ministerio de la Mujer, una investigación exploratoria para saber si efectivamente había hostigamiento sexual dentro de las universidades, y el resultado fue bastante significativo, ¿no? Se pudo evidenciar que había hostigamiento sexual, que había muchos estudiantes, porque la investigación fue realizada a estudiantes que padecían la violencia sexual. Entonces, en base a esta reflexión de la ley y a algunas otras investigaciones que se vinieron dando, muy pocas en realidad en el país, sin embargo, dentro o a nivel mundial han habido muchas investigaciones, sí. La primera que se realizó fue en Costa Rica, para América del Sur, donde efectivamente, ¿no?, todas las investigaciones que se han presentado han evidenciado que existe violencia sexual, que incluso la comunidad universitaria está exenta de este tipo de violencia. Nosotros nos hemos dado cuenta que quizás cuando pasamos por las calles, o casi todos hemos sido espectadores o testigos de actos de violencia, ¿no? Es bastante común verlo a través de los silbidos, las palabras, las frases con contenido sexual explícito, entre otras situaciones. Lo hemos visto, ¿no?, en los autobuses, en los carros, con los tocamientos, entre otras situaciones. Pero parecería que la universidad estuviese libre de esa situación, que allí no sucede ese tipo de situaciones. Pero bueno, lamentablemente estamos bastante equivocados, ¿no? El hostigamiento sexual incluso se da dentro de los espacios universitarios. Y en base a esa reflexión, porque desde la Defensoría Universitaria, que forma parte de la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería, venían varios casos de denuncia sexual, varios casos de denuncia sin que previamente se haya realizado algún tipo de programa, sin que se haya realizado una situación de prevención o sensibilización frente al hostigamiento sexual, sin siquiera que las estudiantes conozcan la ley, la normativa. Pero muchas de ellas, cuando llegaban a la Defensoría, por ejemplo, llegaban con mucho miedo, con mucho temor. Muchas luego se arrepentían de haber denunciado, ya no quiero continuar con el caso, quiero retirarme, entre otros aspectos. Cuando ya nos pusimos a analizar efectivamente el reglamento, ¿no?, porque ya salió el reglamento en el año 2019, ese reglamento de la ley 27942 de prevención y sanción del hostigamiento sexual, donde te da algunas pautas para poder prevenir y erradicar la violencia sexual. Entonces, empezamos a tratar de aplicar el reglamento a nuestra realidad universitaria. Por ejemplo, cuando dentro del artículo 11 del reglamento, cuando se señala, por ejemplo, que se debe ver como mínimo una capacitación anual para prevenir y una capacitación anual para sensibilizar, yo de verdad dije, bueno, vamos a ver si efectivamente es cierto, ¿no? Si con una capacitación mínimamente, o bueno, 2 o 3, efectivamente tú puedes prevenir el acto de violencia sexual. Trabajamos un programa a corto plazo de duración de 5 semanas, con diferentes formatos, es decir, se trabajó en el aspecto de diferentes talleres, ¿no? Se trabajaron diferentes talleres. En este caso, por ejemplo, en los talleres que se trabajaron hubieron sociodramas, hubieron exposiciones,
Hubieron casos, casuística, se habló del reglamento, de la normativa, asimismo luego de los talleres se retroalimentaba vía salón por salón, luego a través de infografías vía WhatsApp. Entonces trabajamos 5 semanas en un programa para estudiantes. El resultado fue bastante significativo respecto al reconocimiento, por ejemplo, de estereotipos de género en las mujeres. Ellas podían reconocer que antes les costaba, no distinguían algunos estereotipos porque están tan normalizados en nosotros que a veces no nos damos cuenta, ¿no?, que estamos realizando algún tipo de estereotipo, prejuicios, incluso hostigamiento sexual o acoso porque está tan normalizado. Entonces, las mujeres, luego de haber recibido estas capacitaciones, este programa, reconocieron al 100% los diferentes tipos de violencia que se dan dentro de la universidad, reconocieron estereotipos, reconocieron qué era hostigamiento, acoso sexual, la normativa. Sin embargo, los hombres, respecto, por ejemplo, al reconocimiento de estereotipos, si bien pudieron reconocer respecto a un inicio cuando ellos se encontraban, por ejemplo, en un 30%, luego reconocieron a un 40%, nos dimos cuenta que si con 5 semanas aún ellos todavía no reconocían, no identificaban adecuadamente los estereotipos y las consecuencias que esto generaban, ¿no?, por la aplicación de la violencia. Entonces, imagínense si damos una capacitación o 2 capacitaciones anuales, ¿no? Entonces, eso fue con la finalidad de poder ver y analizar si efectivamente las normas que nos dan, las normas que proponen, tienen un respaldo, ¿no? Tienen un respaldo, digamos, de investigación. Yo sé que existen normas, las normas son perfectibles, pero normalmente se debe ajustar a la realidad y a veces señalar que si vamos a sacar una ley, una norma, lo vamos a hacer por lo menos teniendo en consideración que estamos o lo necesitamos para luchar contra una lacra social que lo hemos tenido casi siempre, ¿no? O sea, estamos en el siglo XXI y aún seguimos padeciendo de este tipo de pandemia invisible. Entonces, no creo que con una capacitación o 2 anuales, ¿no?, genere este impacto que en realidad toda persona necesita, y que es cambiar la percepción, la mentalidad de lo que hemos estado recibiendo durante mucho tiempo. Entonces, dentro del libro hago esta reflexión. Asimismo, después de haber escuchado a varias estudiantes mujeres a las denuncias, porque cuando se trabajó dentro de los programas escuchábamos también a los hombres, ellos también padecen de violencia sexual. La situación es que ellos no denuncian el acto de violencia. No hemos tenido hasta ahora ni una denuncia de violencia sexual porque muchos todavía tienen tan arraigado este machismo, ¿no? O sea, que te pone un prototipo de hombre, cómo debe ser el hombre, ¿no? Este hombre debe ser fuerte, él no se queja, no llora, etcétera, tiene estas características, pero un hombre que denuncia, ¿no?, que denuncia violencia sexual es débil. Esa es la concepción que se tiene, porque cuando preguntábamos, ¿por qué no denuncian los hombres? No quiero que me digan que soy maricón, no quiero que me digan que soy homosexual, entre otras fueron las justificaciones que ellos dieron. Asimismo, también es una cuestión, como les dije, tan normalizada que pasa tan desapercibida. En uno de los talleres pusimos nosotros a una actriz y a un actor, de los cuales la actriz empezaba a tocar el cuerpo del actor, sus hombros, sus brazos, y el gesto del actor era como que de fastidio, ¿no? Pero bueno, lo aceptaba, no decía nada, un poco como que se quería alejar un poco, pero nada. Entonces, cuando preguntábamos al público, ¿hay hostigamiento sexual ahí? No, decían, no hay hostigamiento. Ahora pasamos al revés, ¿no? Ahora el actor va a tocar bueno, tocaba el actor a la actriz, y le tocaba igualito, el gesto de la mujer era un poco de fastidio, y ahí hay hostigamiento, preguntábamos al público. Y en eso ellos al unísono decían que sí hay hostigamiento sexual. Entonces,
lo que estamos viendo efectivamente es que hemos normalizado tanto la conducta de violencia que pasa desapercibido, ¿no? Las miradas sostenidas, que, por ejemplo, me escribió una estudiante y me dijo que cuando pasábamos por determinada facultad nos sentíamos asqueadas porque habían muchos compañeros, muchos estudiantes que se quedaban mirándolas de pie a cabeza y encima realizaban algunas gesticulaciones, ¿no? Entonces, eso de verdad genera fastidio, genera incomodidad, porque donde tú te debes sentir tranquila, segura, seguro en un lugar, porque tú estás yendo a estudiar, te sientes incómodo, fastidiado, y muchas veces las víctimas sienten esta culpa de que quizás ellas sean las responsables de esta violencia, por cómo se vistieron, porque de repente aceptaron tomar una botella de cerveza, porque de repente salieron hasta muy tarde. Entonces, muchas asumen que es su responsabilidad por la situación de violencia que han sufrido, ¿no? Entonces, el tema, como les vuelvo a recalcar, es un tema que no va a cambiar con una capacitación o con dos, sino a través de políticas públicas, programas. Yo sé que nada es perfecto, todo es perfectible, programas que de verdad no se trabajen ni a corto plazo, que se trabajen a largo plazo. El programa Kiva, que es contra el bullying, fue un programa que se creó en Finlandia, o es un programa que se creó en Finlandia. Ellos, después de haber visto el tema de violencia entre escolares, se dieron cuenta que trabajar con la víctima y el agresor no generaba casi un impacto tan significativo como el espectador. Es ahí yo donde tomo la idea de trasladar este programa, o bueno, esta idea en específico, esta idea porque el programa es diferente al que yo propongo, porque yo lo he construido para el ámbito universitario, para que se trabajen dentro de las universidades, pero es trabajar con el espectador, porque al final todos, de alguna forma, hemos sido espectadores. Siempre, a lo largo de nuestra vida, lo hemos visto ya sea en la calle, en la universidad, hemos visto que han sucedido actos de violencia, y muchos de los actos de violencia siguen cometiéndose porque el espectador pasa de largo. Al espectador no le interesa, no le importa si están silbando, si están diciendo frases altisonantes, si hay una mirada sostenida. El espectador dice, ese no es mi problema, y sigue, ¿no? Y sucede lo mismo en la universidad. El programa Always también es otro programa que ya lleva 30 años trabajándose, no solo en América del Norte, sino también en Europa, donde se sigue perfeccionando, ¿no? Son programas trabajados a largo plazo, porque ningún programa va a trabajar a corto plazo, sobre todo en temas tan relevantes y profundos de una sociedad. Entonces, efectivamente, se requiere, si hay que por lo menos planificar las cosas, hay que tener un respaldo si es posible que con una o dos capacitaciones en verdad se cambie la mentalidad de alguien, acepte a alguien, o simplemente es por cumplir, ¿no? Entonces, dentro del libro, pues me pongo a reflexionar diversos aspectos, el tema de las denuncias, por qué motivo algunas víctimas no quieren denunciar, la culpa, el temor es bastante alto, muchas de ellas no quieren denunciar por el miedo a la revictimización. Efectivamente, se van a enterar en mi facultad, se van a enterar en la universidad, yo voy a seguir pasando vergüenza. Otros por el tema de la indiferencia, ¿no?, que hay al recibir una denuncia. ¿Para qué voy a denunciar si al final de repente denuncio y no se hace nada? Y más bien el agresor sigue siendo inimputable. Entonces, ¿para qué voy a continuar con esa denuncia? Si puede quedar años durmiendo en ese expediente en el sueño de los justos y al final no se resuelve. Y lo peor es que
muchas veces ese agresor va a estar en contacto con la víctima, porque puede ser incluso su profesor, puede ser un funcionario, alguien que tenga un determinado cargo y la víctima tiene que seguir padeciendo eso, ¿no? Entonces, también se puede reflexionar que ya han habido investigaciones que muchas de las víctimas quienes sufren violencia sexual, no es que estas víctimas, bueno, ya me pasó eso y al otro año, como ya de repente no veo al agresor, se me olvida. Lamentablemente deja una huella indeleble dentro de la salud mental de la víctima, que es muy, muy difícil que ella lo pueda superar fácilmente, incluso con un tratamiento, terapia psicológica. Puede que lo haga, va a pasar muchos años, pero en fin, se generó un daño, ¿no? Un daño que de repente no esperó, y más aún si este daño fue realizado dentro de la universidad, dentro de una casa de estudios, ¿no? Donde supuestamente ahí están las personas más inteligentes, las personas más educadas que han superado esto, pues este tipo de actos que normalmente lindan, ¿no? Para el tema delictivo, delincuencial. Entonces, es una situación bastante compleja. Entonces, por eso es que me centro yo de repente en el espectador como agente de cambio, porque desde su espacio, desde la situación en que se encuentra, pueda levantar su voz, pueda expresarse, ya sea de manera inmediata, decirle al agresor que está mirando sostenidamente, que está silbando, que está agrediendo verbalmente, que incluso quiere tocar, entre otros, ¿por qué lo haces? Deja en paz a la persona, ¿por qué la molesta? ¿Por qué mella su dignidad? Con el hecho de levantar la voz, puede hacer un cambio, porque el agresor a la próxima la piensa, y más aún si tiene un apoyo mayoritario de las personas que están ahí y apoyan a la víctima, rechazan el acto de agresión, la próxima vez este hostigador u hostigadora lo va a pensar mejor. Lo que está generando es una disuasión a la conducta. Puede denunciar posteriormente, perfecto, porque debe cumplir un papel de soporte, o sea, es decir, que el espectador considere que ese problema de esta persona a la quien de repente no conoce también la haga suya. Considere que también es su problema. Y la única forma, efectivamente, de cambiar esta situación de agresiones es que el espectador, que es en su mayoría la gran cantidad de personas, lo haga, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo sé que no es fácil sentir empatía, porque es a través de la empatía, a través de ponerte en el mapa del otro, que vas a apoyar a esta víctima. Solamente a través de la empatía, porque normalmente ya sabemos que la empatía es una habilidad que se va construyendo socialmente, no aparece de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que vemos y hemos sido de alguna forma también espectadores pasivos o cómplices de los actos de violencia, ¿no? Por eso es que cuando hay un agresor que está molestando, incomodando a una víctima, a su víctima, muchos pasan indiferentes a ese acto y el agresor lo sigue haciendo, porque ya sabe que no está recibiendo ni una sanción inmediata, ni un castigo inmediato. Entonces, por eso es que sigue continuando con esta conducta. Entonces, ¿cómo se puede lograr la empatía? Haciendo, por ejemplo, sentir esa indignación, ¿no? Recordar que en algún momento también nosotros hemos sido personas que hemos sido pasibles a un acto de agresión, recordar ese sentimiento o esa sensación que tuvimos, recordar o simplemente pensar qué pasaría si fuera nuestra mamá, nuestra hermana, nuestro hermano quien está sufriendo este acto de violencia. De verdad que nos generaría una indignación, una molestia, ¿no? Al respecto. Y hacemos de esa violencia también la nuestra cuando vemos que una persona que no conocemos también está siendo agredida. Entonces también nos indignamos. Y cuando nos indignamos, hacemos nuestro también ese problema y por ende levantamos nuestra voz. Le decimos al agresor, ¿sabes qué? Este acto de agresión no es permitido, no debe ser permitido, es sancionable, ¿no? Una llamada de atención severa
yo creo que va a generar que los futuros actos, o sea, lo que vamos a buscar es prevenir el acto, ¿no? Ya se sigan evitando. Y si nosotros dentro de la universidad hemos visto eso, ¿por qué no denunciar el acto? Acompañar a la víctima, que por muchas razones es muy difícil que ella lo haga. Cuando a veces escuchamos incluso de personas mayores o bueno, cualquier tipo de personas dentro de la universidad, pero si no le gustaba, si le fastidiaba, ¿por qué no denunció? ¿No? ¿A qué se debe que ella no ha denunciado? O también cuando le comentan, porque han sucedido casos así, cuando han comentado las víctimas alguna, digamos, alguna funcionaria, algún administrativo, le dicen, no, no denuncies, le vas a arruinar la vida, o es el prestigio, ¿no? ¿Cómo va a quedar su prestigio o el prestigio de la universidad? ¿Para qué vas a denunciar, no? En vez que efectivamente vamos a tolerancia cero, este acto hay que denunciarlo, yo te acompaño a denunciar, más bien buscan disuadir y por lo tanto este tipo de violencia sexual sigue perpetuándose dentro de la universidad, dentro de los diferentes espacios. Ahora, si he escrito hostigamiento sexual universitario, no es que este libro se centre específicamente en la universidad y excluya cualquier ámbito de la sociedad. Dentro de los espacios universitarios están los profesionales, pues de todo, ¿no? Los que van a actuar en los diferentes ámbitos de sus propias carreras. Hay profesores, ingenieros, abogados, sociólogos, entre otros. Entonces, es necesario que se conozca para que ellos, desde sus espacios, también puedan hacer algo al respecto, reconozcan lo que es la violencia sexual. ¿Y quién es el encargado de educar? ¿Quién es el encargado de dar a conocer esta problemática y cómo solucionarla? Es la universidad. Es la universidad, porque al final de ahí van a salir profesores y de todas las carreras que van a también continuar la voz de lo que le enseñaron dentro de los espacios universitarios. Pero si la universidad también es cómplice de estos actos de violencia y actúa lo menos posible a través de una ignorancia cultivada, ¿no? Porque bueno, ya lo aceptan como es, bueno, así será su manera de actuar del profesor, o así ya estamos acostumbrados, etcétera. Entonces vamos a seguir perpetuando este tipo de violencia. Solamente cuando la universidad acepte que es un problema, y es un problema bastante grave, los actos de violencia sexual, que generan inequidad dentro de los espacios, no dejan que cualquier persona, cualquier estudiante administrativo, incluso docente, cualquier miembro de la comunidad pueda estar tranquilo. Entonces, este tipo de violencia van a seguir. Vamos a seguir hablando del siglo XXII y este tipo de violencia va a continuar. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Donde supuestamente hemos evolucionado en diferentes aspectos, pero todavía seguimos perpetuando este machismo o esta cultura machista que sigue sometiendo a unos sobre otros, ¿no? Cuando nosotros en verdad tengamos idea de los derechos humanos, cuando hablemos de que efectivamente yo tengo una dignidad y debe ser respetada, pero la otra persona también tiene una dignidad y yo no puedo mellarla, recién vamos a entender que somos iguales. Pero mientras sigan ocurriendo estos actos de violencia sexual, vamos a pensar que unos son de segunda clase o no tienen dignidad, por lo cual podemos atropellarlas. Entonces es importante que no solamente se vea el hostigamiento sexual desde un punto de vista transversal, sino se vea incorporado, incluso dentro de los planes de estudio, en cada curso, dentro del aula, hasta cualquier ámbito de la universidad. Es importante, por ende, que nosotros reaccionemos a este tipo de problemática. Ya basta de callarnos, ya basta de seguir bajando la voz, seguir siendo indiferentes. Nos corresponde a cada uno de nosotros siendo espectadores. Trabajar con la víctima, con el agresor es importante, sí, pero no genera tanto impacto como lo es con el espectador, ¿no? El espectador
como vuelvo a recalcar, somos todos, en algún momento hemos sido partícipes o cómplices o ya voy a llamarle espectadores pasivos de actos de violencia. Pero si nosotros levantamos nuestra voz, esto va a cambiar. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias a ti, Elba, por la presentación de este libro, que sin duda es enriquecedor. Tenemos la participación de Cristina Ayub. Lamentablemente, por problemas de orden técnico, dificultades que han surgido en su enrutador, me pide que lea yo las notas que ella preparó para el libro de Elba Acevedo. Voy a cumplir con el deseo de Cristina, tratando de encarnar en la voz sus palabras y sentido. Cristina nos dice en la presentación: el libro Hostigamiento Sexual Universitario, el espectador como agente de cambio, de la querida Elba Cici Acevedo Rojas, vino en el momento justo. Es una obra rara en el ámbito de las universidades peruanas, que trata de forma digna, sensible y respetuosa a las víctimas de la maldad humana en el ámbito universitario, y a partir de allí busca caminos para prevenir y combatir este fenómeno patológico nefasto. En este momento en que vivimos una crisis humanitaria y civilizatoria a causa de la pandemia de COVID-19, necesitamos una obra como esta, que nos convoca a mirar con atención hacia el tema, propiciando que otras investigaciones sobre el asunto surjan y que el debate sea estimulado y potencializado, para que se formulen nuevas formas de combate y enfrentamiento de este fenómeno y se conciban y establezcan políticas universitarias a tal efecto, alcanzando principalmente a los estudiantes que, en ese escenario, son los más vulnerables por la falta de conocimiento y discernimiento sobre el tema. ¿Cómo enfrentar un asunto que ni siquiera es conocido y o dominado por todos? Como integrantes de un cuerpo universitario de instituciones superiores de enseñanza, somos defensores de la promoción y defensa de la dignidad humana, de la diversidad armoniosa, de la empatía y la riqueza de un mundo plural. Sin embargo, lamentablemente, estamos en este mundo desordenado y muchas veces injusto, observando el crecimiento irracional de la violencia, de la exclusión y de la desesperación. Por eso pienso que este libro es también una respuesta de alguien que respeta la vida y que considera la dignidad humana como un fundamento republicano y no quiere resignarse al exterminio que la amenaza. Este es un desafío permanente: oír y escuchar para transformar la vida de la persona en algo mejor. Como bien observa la autora, tanto las autoridades como los estudiantes no conocen sobre el hostigamiento sexual o el acoso, por lo que estos podrán estar sucediendo en cada espacio universitario sin que pueda ser denunciado. Asimismo, dicho desconocimiento genera retraso en la implementación de programas que se encarguen de enfrentar dicha lacra social, ya que no es posible enfrentar y menos prevenir algo que no se toma conciencia del gran impacto negativo que viene generando. El hostigamiento sexual y el acoso tienen efectos devastadores en la vida de las víctimas. Por eso es preciso y urgente hacer visible lo que sucede. No podemos ser indiferentes a situaciones que llevan al aniquilamiento psicofísico y social del otro. El acoso sexual es un fenómeno que debe provocar revuelta e indignación. Revuelta por la forma vulgar y banal en que ocurre e indignación por la impunidad que lo envuelve. Impunidad fruto muchas veces de la indiferencia o del desdén público y de las relaciones desiguales de poder. Es oportuno recordar que el libro de Meditaciones del Quijote, publicado en 1914 por el filósofo español José Ortega y Gasset, dijo: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.
Ese pensamiento refleja que la totalidad de cada individuo es formada por el yo circunstancial, o sea, la persona y el mundo están inseparablemente conectados entre sí. Esta máxima está absolutamente vinculada al concepto de empatía, algo tan comentado actualmente y que aún requiere más atención y ejercicio cotidiano. Elba Sisi practica la empatía al preocuparse con esta temática de gran relevancia que puede ayudar a la transformación de las personas, haciendo que ellas se tornen protagonistas de su propia historia. Aquí está nuestro propósito como defensorías universitarias, pues la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás tiene estrecha relación con los problemas que enfrentamos. Para cambiar el mundo es necesario que cambien las personas. Todos aquellos que trabajan en defensorías universitarias deben saber vincular ciencia y solidaridad para servir de la mejor forma a la sociedad, para cuidarnos del mejor modo colectivamente, para cuidar a la comunidad universitaria y a todas las circunstancias que nos rodean. El libro Hostigamiento Sexual Universitario, el espectador como agente de cambio, adquiere gran relevancia en la actualidad y está dividido en 5 capítulos. El primero busca delimitar el problema de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito universitario y se cuestiona si la regulación está preparada para enfrentarlo. El segundo sistematiza conceptos de diversos antecedentes de estudio y analiza los aspectos referentes a estereotipos sexuales, hostigamiento y acoso sexual. El tercero se centra en el espectador como agente de cambio, pues lo que se busca lograr es que éste pueda sentir empatía por la víctima y alzar su voz, ya sea a través de una denuncia moral o administrativa. El cuarto explica el programa Kiva y cómo trabajar con él. Se centra en diversos roles que necesariamente se deben ejercer dentro de la universidad, por lo que es un compromiso que debe asumir cada miembro del campus para eliminar el harassment. El quinto narra testimonios de docentes y estudiantes que cuentan sus vivencias en la universidad, ya sea como víctimas o espectadores. Este libro es el resultado de la compasión, porque fue precisamente la compasión la que impulsó a la autora a enfrentar este fenómeno antiguo y nefasto de modo a encontrar caminos que alivien el sufrimiento de nuestro prójimo, tratando a las personas con justicia, equidad y respeto. Como bien enseña el educador brasileño Paulo Freire, necesitamos escuchar para transformar. El proceso de transformación es estético, ético, político y cognitivo. Implica que debo conocer cada vez más no solo el objeto que quiero transformar, sino también las razones por las que debo transformarlo, las finalidades por las que debo transformarlo. Esto implica también que necesito conocer algo más allá del objeto mismo. Entonces, todo esto exige un ejercicio crítico de percepción del mundo, una lucidez y no una simple y pura pasión, que también debe existir, porque es con todo mi cuerpo que lucho por la transformación. Es con toda mi pasión, con mi deseo, con mi frustración, con mis miedos, pero también con mi saber. Es oportuno y necesario festejar esta iniciativa, que es producto de la generosidad de la autora Elba Sisi, y podrá orientar y posibilitar nuevos caminos para la concepción de fuertes políticas estudiantiles y firmes reflexiones epistemológicas, consolidando el compromiso de los valores de la ciudadanía, de la democracia y de los derechos humanos y universitarios, y también buscando la construcción del bien común, de una sociedad basada en los principios de la solidaridad y de la equidad con justicia social. A todos les deseo una lectura amorosa y ansío que se sumen y aporten a este proceso que abrirá seguramente amplias posibilidades de hacer el bien. Firma Cristina Ayú Rizzi, quien es oidora general y profesora del Núcleo de Estudios de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Asimismo, me ha pedido Cristina que añada una importante cita del Papa Francisco y voy a permitirme
leerla en un momento, por favor. Recordando la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que podamos soñar juntos y construir un mundo mejor y más digno donde las personas tengan voz. Las universidades y las defensorías tienen un papel esencial en ese escenario para la construcción de políticas internas que contribuyan a la autodeterminación y autonomía de las personas. Cristina Ayou. Con estas hermosas palabras que ha citado Cristina, cumplo con lo pedido. Tan luego me corresponde hacer una pequeña reflexión también del texto que esta tarde nos ha sido presentado. Como ha referido ya la autora, es un trabajo que nace a partir de la experiencia. Esta experiencia que nos impele por lo duro, por lo crítico y por lo complejo que pueda ser. En un momento del texto, la autora hace una referencia al ámbito de las universidades públicas y privadas y establece características disímiles entre ellas, pero asimismo reúne una condición que las hace comunes. Y nos dice, si en algo son iguales las universidades públicas y privadas, es que se han convertido en un ámbito inseguro para las personas. A veces violento, a veces difícil y claro. Porque ese ámbito de la comunidad académica deja de ser un solo espacio físico para tomar caracteres de convivencia. Y en ese conjunto de relaciones, ese constructo de vida común termina siendo amenazante o violento muchas veces. La autora ha hecho una revisión del ámbito normativo, muchas veces en detalle, y ha aportado desde la propia definición conceptual al esclarecimiento de muchas de estas tragedias, porque no podemos llamarla de otra manera, en la medida en que sabemos que está allí, sabemos el daño que hace, y sin embargo siguen estando. La autora hace esta revisión desde la experiencia de la investigación misma, lo que le aporta un valor instrumental inmejorable, pero además sobre sus propias conclusiones y hallazgos va a poder postular escenarios posibles, hace un desarrollo prospectivo, tornando en algún momento el diálogo entre la autora y el lector en una condición del deber ser, del querer hacer, de la invitación, del llamado, de la búsqueda del hacer. Y allí es donde nos cuestiona, ya desde el propio título, cuando dice el espectador como agente de cambio. Qué fácil es en nuestras sociedades señalar desde la vereda de enfrente lo que está mal. Qué fácil es identificar todo aquello que notamos como disfuncional a una vida ideal. El solo título cuestiona esa situación y nos dice que rompamos con el hecho de ser solamente espectadores y que nos convirtamos en agentes de cambio. Y eso implica una transformación en la conducta. Eso implica una transformación en los paradigmas, en cómo entendernos colectivamente
a partir de nuestras individualidades, a partir de la aceptación de nuestras diferencias, a partir de estas cosas que nos hacen distintos, pero no enfrentados, opuestos, no contradictorios. Y entonces ese valor desarrolla un objetivo instrumental. El texto se plantea como una herramienta de transformación. Y creo que ahí está su vitalidad, en los apuntes que hace, en el repaso que hace, en el hecho de plantearnos escenarios como estudiante, como docente, el qué hacer para transformar esta situación, en cómo hacerlo. Además, creo que cifra su valía. La autora además toma elementos testimoniales que, bien cierto, tienen una dimensión especial porque recoge la experiencia, el sufrimiento, pero también la mirada de aquellos que reparan en el hecho, que se quitan la venda y que se atrevan a ver y a hablar sobre el tema. En un mundo donde es más fácil callar, ocultar o evadir, es valiente, es valioso, es digno hablar y tomar posición. Y esto creo que lo desarrolla también en ese repaso que hace de las condiciones testimoniales. El texto en general es un llamado. Es un llamado al comportamiento ciudadano, al reconocimiento del daño que generan estos problemas del hostigamiento sexual universitario, no solo en el ámbito de la universidad, sino a partir de la universidad en un contexto mucho mayor. Entender la sociedad a partir de su universidad termina siendo válido. Podríamos pensar, como ha dicho en su exposición la autora, de que la universidad clasifica a los mejores seres humanos de una sociedad. Y a veces esto que pudiera ser una frase construida termina golpeándonos violentamente la cara para sorpresa nuestra. Y es que la universidad, como tantas veces se ha dicho, no es una isla. Representa una porción pequeña de lo que somos como sociedad. Y culturalmente hemos avalado, hemos a veces hasta legitimado presupuestos fundados en mitos, presupuestos fundados en una cultura desigual. Digo, en el tratamiento desigual en esa cultura sobre hombres o mujeres. Se apunta también estos estereotipos que ya mismo recordaba la autora en su exposición sobre qué cosa entendemos cuando la víctima es hombre o cuando la víctima es mujer. Y cómo entender integralmente esto. Cómo establecer condiciones que aparentan una aceptación o un consentimiento si no tomamos en cuenta la afectación psicológica o el precedente psicológico de la víctima, la incapacidad de reacción. Estos aspectos entonces van señalando capítulo a capítulo y párrafo a párrafo lo que hemos entendido como un llamado a la acción. Estoy seguro, sin duda, este texto aporta y va llenando un vacío de lo que sigue demandando nuestra sociedad. Más voces, voces con un timbre más alto, investigaciones serias,
pero que igualmente incidan en la posibilidad real de cambiar las condiciones. Giovanni Sartori, cuando se cuestiona sobre la producción a nivel de ciencia política, por ejemplo, dice, ¿para qué producimos datos y más datos, información más información, si es que eso finalmente no se transforma en la vida cotidiana de las personas? Si no llega a afectar, si no llega a cuestionar, si no llega a aportar las condiciones reales de las personas. He ahí que este libro se revela frente a eso y dice, bueno, aquí hay un libro que de modo académico, de modo riguroso, surge de la necesidad de una investigación y se transforma en un llamado a viva voz a la sociedad. Yo no puedo sino felicitar el trabajo de Elba Sisi Acevedo, porque leerlo ha renovado mi compromiso, porque leerlo me ha abierto a nuevas posibilidades de pensar en cómo trabajar en la construcción de dignidad para los seres humanos, de equidad para aquellos que están en condiciones de desigualdad. Sócrates decía que hacer iguales a quienes no lo son es un acto de injusticia. Y muchas veces queremos juzgar bajo un mismo patrón a quienes están en condiciones diferentes y a veces desventajosas. Si lo hacemos, estamos siendo injustos. Concluyo con dos frases. La primera, del Papa Francisco, que nos dice, las cosas tienen un precio y estas pueden estar a la venta, pero la gente tiene dignidad, la cual es invaluable y vale mucho más que las cosas. La dignidad como valor supremo, entonces. Y finalmente, las frases del Mahatma Gandhi, cuando dice, la dignidad de la naturaleza humana requiere que enfrentemos las tormentas de la vida. Qué difícil es levantar la voz cuando todo mundo quiere pasar cerrando los ojos por esta situación dolorosa que es la violencia cultural y estructural. Violencia que se traduce en hostigamiento, en acoso sexual. Qué difícil es ir caminando sobre los carbones cuando estos se encienden a cada paso. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y así nos lo está demostrando Sisi Acevedo con este magnífico libro, al cual yo estoy muy agradecido me haya dado la oportunidad de comentar. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Si tú tienes alguna palabra final antes de concluir esta presentación, Sisi, te agradezco mucho. Y ciertamente una referencia especialísima a Cristina Ayub, que pese a todos sus esfuerzos ha querido estar presente, pero espero haber podido contribuir a que su presencia, si no física, espiritual, a través de su texto haya podido estar presente. Muchas gracias. Quiero continuar en este caso con unas palabras de González Asensio Gerardo, que señala, que él dice, ¿no? Reflexiona, la asunción social del hostigamiento sexual como algo en la que todas y todos debemos intervenir para desalentarlo es una tarea impostergable. Mucho ganaremos en la construcción de una cultura de respeto a la diversidad humana, en donde las relaciones entre los sexos se construyan en función de las cualidades de cada persona y no de su genitalidad. De verdad agradezco mucho el espacio que me han brindado.
Me ha encantado, en verdad, pero más me hubiese encantado si Cristina Yu hubiese podido entrar, pero no importa, Cristina, yo sé que nos estás viendo. Te mando un fuerte abrazo, mucho cariño para ti, siempre tus palabras tan bonitas, tan pertinentes, haciendo esta presentación a mi libro. Muchas gracias también, te agradezco, Luis Alberto, por darle una reflexión también a este libro que efectivamente no lo he realizado para que reflexionemos frente a esta situación y a partir de ahí digamos, oye, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que lograr algo. No es simplemente el hecho de que sea un libro que se quede encarpetado con otros más, sino nos invita, nos llama, de alguna manera nos impulsa a que tengamos nosotros que comprometernos, que hacer algo, ¿no? Yo de verdad les agradezco mucho el espacio que me brindan a mi casa de estudio, a una de mis casas de estudio, y nada, ¿no? Muchas gracias más bien. Ojalá más bien les invito a todos a que puedan tener el libro. No es un libro netamente legal, ¿no? Análisis completo de la ley y eso no, sino tiene mucha reflexión. Más que nada es reflexión, ¿no? Es una lectura bastante rápida, pero más que nada nos invita a trabajar y a cambiar también, ¿no? Cambiemos nosotros para cambiar todos. Muchas gracias a ti, Cici Acevedo, a Cristina Ollú, y en representación del señor rector, los señores vicerrectores, toda nuestra comunidad académica, docentes, servidores administrativos, estudiantes, les hacemos llegar nuestro infinito agradecimiento, lo propio que a RIDU, a la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias por haber auspiciado este evento, nuestro reconocimiento y nuestro compromiso a seguir bregando juntos en la misma barca. Un gran abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Hasta luego. Saludos, hasta luego.